¿Qué son los derechos humanos? Como dijo Germán, es algo inherente al ser humano. Podemos tener muchas definiciones, pero todas tienen que incluir una serie de elementos. Elemento 1, los derechos de las personas. Luego veremos qué listado podemos hacer de derechos. Los derechos de las personas. Las condiciones mínimas para la satisfacción de las necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Ropa, comida, trabajo, una vivienda. ¿Perdón? Salud. Germán. Salud. ¿De acuerdo? Esas son las condiciones mínimas para la satisfacción de las necesidades básicas. Hasta ahora voy a hacer derechos, condiciones y oportunidades que el Estado tiene que aportar. Mi pregunta es, ¿hasta ahora ven ustedes algo que politice y le ponga un color a todo esto que denominamos derechos humanos? Germán, Willy, Mario. Yo hasta ahora no le veo ningún color, no le veo nada que se decante de un lado o del otro. Estamos hablando desde el último bebé que haya podido nacer mientras estamos nosotros aquí hablando hasta el ser humano más longevo y más viejo que tengamos, todos entran dentro de estos parámetros que estamos poniendo como mínimos. ¿Es correcto? Así es. Es correcto. ¿De acuerdo? Los derechos humanos son connaturales, ¿de acuerdo? Y además hay una cuestión que es muy importante. Los derechos humanos, aparte de que nacen con el ser humano, son irrenunciables. No se puede renunciar a ellos. Yo no puedo decir que a partir de ahora quiero considerarme esclavo. ¿Por qué? Porque el derecho del ser humano es la libertad. Y yo no puedo renunciar a ella. Yo puedo no ejercerla. Ese es mi derecho, entre comillas. Pero yo no puedo voluntariamente renunciar al derecho de no ser esclavo. Por poner un ejemplo muy llamativo y que, según algunos, hoy en el siglo XXI ya no existe. Se llevarían sorpresas, créanme. Seguimos con los derechos humanos. Los derechos humanos afectan a las personas, no a las sociedades. Lo digo porque si hay algún abogado entre los oyentes, saben que tenemos las personas humanas, que por eso se utiliza el término personas humanas, y personas jurídicas. Las personas jurídicas forman parte de sociedades. Esas personas muchas veces, utilizando un término para acercarlo a los que no sean abogados, es casi una persona virtual, es una persona que no existe físicamente, pero sí administrativamente y sí legalmente. Los derechos humanos no afectan a esas personas. ¿De acuerdo? La calidad de vida, ¿de qué forma parte? De los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales. Eso forma parte consensual de los derechos humanos. Y por último, contempla no solo los derechos, sino también las obligaciones que esas personas y esos estados tienen para los demás y para el Estado. Los derechos humanos, la gente piensa que cuando hablamos de derechos, y hoy en día, sobre todo, aunque pienso que en todas las épocas lo ha habido en mayor o menor medida, o sea, todo el mundo sabe escribir sus derechos, saca un montón de hojas, estos son mis derechos, mis derechos, mis derechos, pero esos derechos van amarrados a una serie de obligaciones que tenemos con nuestros demás congéneres y con el Estado donde estamos residiendo y donde estamos viviendo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el concepto base de derechos humanos? Los derechos humanos son todos aquellos derechos civiles, permítanme un momentito, por favor, políticos, económicos, sociales, culturales, como hemos dicho. Son así como todas aquellas condiciones y situaciones indispensables, reconocidas, y aquí voy a hacer una matización de este párrafo, deben ser obligatoriamente reconocidas por el Estado y por todos los habitantes sin discriminación. Estamos hablando de que yo ahora mismo resido en Guatemala, llevo 11 años viviendo en Guatemala y el Estado guatemalteco tiene que proporcionarme a mí todas las bases de derechos humanos, aunque yo no sea ciudadano guatemalteco. En el caso en Argentina ocurre exactamente lo mismo. El Estado argentino tiene la obligación de proteger los derechos de cada uno de los residentes, sean o no sean argentinos. ¿De acuerdo? Hay muchos estados que en un momento dado supeditan determinado reconocimiento de derechos a la nacionalidad. No puede ser así. No es así. Los derechos humanos no importa si eres nacional o no lo eres. Eso es uno de los parámetros, por eso me estoy extendiendo, que utilizan determinados grupos políticos a la hora de defender determinado tipo de migración ilegal. ¿De acuerdo?
Es cierto que los derechos humanos hay que protegerlos, sea quien sea, llegue como llegue. Pero si se dan cuenta, en ningún momento se explica dentro de estos derechos que hay que darle una serie de documentación o una serie de trato preferencial a esas personas. El trato preferencial no es para nadie. Tenemos que seguir las pautas que están marcadas. Se sale un poco del concepto de lo que habíamos visto hasta ahora de derechos humanos, ¿verdad? Enfocado a la policía. ¿Correcto? En realidad se mantiene el foco. Se mantiene en el foco. Por eso lo he preguntado con un poco de ironía y un poco de sarcasmo, porque la mayor parte de la gente considera los derechos humanos desde el punto de vista o político o desde el punto de vista de lo que me prohíben hacer cuando tengo que hacer mi trabajo de policía o de funcionario que protege al Estado y a los ciudadanos. ¿De acuerdo? ¿Qué vemos en esa fotografía? ¿Quién es el que está más o menos centrado en esa fotografía? ¿Lo reconoce alguien? Dr. Martin Luther King. De acuerdo. Willy, ya que tú has hablado, ¿me puedes decir algo de Martin Luther King? Bueno, fue un ícono de la, digamos, de la raza, si podemos decirlo de esta manera, negra en Estados Unidos, en una época en la que se había destruido básicamente todo lo que 100 años atrás se había logrado respecto a lo que eran los derechos en Estados Unidos, y este hombre se cargó nada más y nada menos que toda la responsabilidad de volver a ponerlo frente a todo el mundo como una necesidad de igualar esos derechos, y claramente, bueno, su historia es más que conocida, logró una serie de reformas, pero no sin pasar por absolutamente todo el conflicto que tuvo que atravesar Estados Unidos, social, enorme, gigante, casi al borde de la guerra civil. Y bueno, por eso quedó marcado en la historia. La verdad que no lo podría sintetizar muy brevemente. O sea, no, si te das cuenta, quizá está ahora mismo Estados Unidos reproduciendo algo muy similar, pero por unos motivos muy distintos. ¿Es correcto o no? Absolutamente. Bien. Otros conceptos base que podemos aplicar, aunque todos están totalmente interrelacionados, es lo que pone ahí. Son el conjunto de características, atributos o facultades que le corresponden a todos los seres humanos. Martin Luther King, uno de sus caballos de batalla es que yo puedo tener más o menos melanina en mi piel, pero eso no implica para nada que mi dignidad, mis derechos, mi integridad, tanto física como psíquica, mi libertad personal, mi libertad de conciencia, además de mis derechos a poder estudiar, a poder ejercer mi profesión, el hecho de tener la misma libertad que otra persona que tenga menos melanina en su piel, son fundamentales para cualquier sociedad. Son fundamentales. Martin Luther King, les guste o no, realmente es un antes y un después para el tema de los derechos humanos en el siglo XX, y sobre todo teniendo en cuenta de la sociedad en la que tuvo que ejercer ese derecho. Una sociedad que teóricamente era el paradigma de la libertad y de la democracia en todo el mundo. Fue la defensora en la Segunda Guerra Mundial, fue la defensora de esos derechos también en la Primera Guerra Mundial y, como pueden ver, en casa de herrero, cuchillo de palo. O eso dicen en mi tierra. ¿Correcto o no, Willy? Ese dicho lo heredamos de ustedes, así que lo repetimos tal cual nosotros.